¿Y si te dijera que existe un lenguaje que no fue creado por humanos? Un idioma que, según antiguos registros, no nació de ninguna civilización, sino que fue entregado directamente por entidades que no pertenecen a este mundo. Este lenguaje es conocido como el enoquiano, y durante siglos ha sido considerado uno de los mayores misterios del ocultismo. Para entender su origen, tenemos que viajar al siglo XVI, una época donde la línea entre la ciencia y lo sobrenatural era mucho más difusa de lo que es hoy. En ese contexto, aparece una figura clave, John Dee. Dee no era un hombre cualquiera. Fue matemático, astrónomo, geógrafo y asesor personal de la reina Isabel I de Inglaterra. Era, en esencia, uno de los intelectuales más importantes de su tiempo. Sin embargo, su verdadera obsesión iba mucho más allá del conocimiento convencional. Dee creía que existían verdades ocultas que no podían descubrirse mediante la ciencia tradicional, sino a través del contacto directo con entidades superiores. Para lograr ese objetivo, trabajó junto a un personaje tan fascinante como polémico, Edward Kelly. Kelly afirmaba tener habilidades como medium, asegurando que podía ver y comunicarse con seres invisibles mediante el uso de una esfera de cristal. Durante sus sesiones, decía recibir mensajes de entidades que describía como ángeles. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente inquietante. Según los registros de Dee, estas entidades no hablaban en ningún idioma conocido. En lugar de eso, transmitían palabras completamente nuevas, con estructuras y sonidos que no se parecían a ningún lenguaje humano existente. Dee, meticuloso como era, anotaba absolutamente todo. Cada palabra, cada símbolo, cada fragmento de información que Kelly decía recibir. Con el tiempo, lo que comenzó como mensajes aislados se convirtió en algo mucho más complejo, un sistema lingüístico completo. Así nació el lenguaje enoquiano. Este idioma no solo contaba con un vocabulario propio, sino también con una gramática definida, un alfabeto único y una estructura interna que, incluso hoy, sigue siendo objeto de estudio. Muchos investigadores modernos han intentado analizar el enoquiano desde un punto de vista lingüístico. Algunos sostienen que podría tratarse de una invención elaborada, posiblemente creada por Kelly con el objetivo de engañar a Dee. Sin embargo, hay un problema con esa teoría. La complejidad del lenguaje no encaja fácilmente con una simple falsificación. El enoquiano presenta patrones consistentes, reglas internas y una coherencia que resulta difícil de explicar como una invención improvisada. Esto ha llevado a otros investigadores a considerar una posibilidad más inquietante, que el lenguaje, de alguna forma, tenga un origen desconocido. Pero el enoquiano no era solo un idioma para comunicarse. Según Dee y Kelly, tenía un propósito mucho más profundo. Durante sus sesiones, no solo recibieron palabras, sino también lo que llamaron las claves enoquianas. Estas claves eran una serie de invocaciones estructuradas, diseñadas supuestamente para abrir portales a otras dimensiones o planos de existencia. No se trataba de simples frases rituales. Eran secuencias precisas, con una pronunciación específica, donde cada sonido parecía tener una función concreta. Algunos textos sugieren que estas claves actuaban como una especie de código o llave, capaz de establecer contacto con entidades que existen más allá de nuestra realidad. Esto convierte al enoquiano en algo más que un lenguaje. Lo transforma en una herramienta que, en teoría, podría utilizarse para interactuar con fuerzas desconocidas. Si estás disfrutando este tipo de contenido y quieres seguir descubriendo misterios como este, suscríbete ahora mismo a Misterios Desvelados Paranormales, porque lo que viene a continuación podría cambiar por completo tu percepción de esta historia. A lo largo de los siglos, el enoquiano no cayó en el olvido. Al contrario, fue adoptado por diversas sociedades esotéricas que creían firmemente en su poder. Una de las más conocidas fue la Golden Dawn, una orden ocultista del siglo XIX que incorporó el enoquiano en sus rituales mágicos. Para sus miembros,
Este lenguaje no era simbólico ni metafórico. Era una herramienta real, capaz de alterar la percepción de la realidad y facilitar el contacto con entidades espirituales. Algunos practicantes afirmaban experimentar visiones intensas durante estos rituales. Otros hablaban de presencias, de cambios en el ambiente, de una sensación constante de estar siendo observados. Aunque estos testimonios no pueden verificarse científicamente, su repetición a lo largo del tiempo ha contribuido a aumentar el misterio que rodea al enoquiano. Por supuesto, también existen explicaciones más racionales. Muchos historiadores consideran que todo pudo haber sido un elaborado engaño. Kelly, con sus supuestas habilidades, podría haber manipulado a Dee, aprovechándose de su obsesión por el conocimiento oculto. Otros creen que ambos colaboraron en la creación del lenguaje, ya sea como un experimento intelectual o como una forma de ganar influencia y reconocimiento. Sin embargo, incluso estas teorías dejan preguntas sin respuesta. ¿Por qué desarrollar un sistema tan complejo si el objetivo era simplemente engañar? ¿Por qué crear un alfabeto completo, reglas gramaticales y estructuras coherentes? Y sobre todo, ¿por qué este lenguaje sigue generando interés y fascinación siglos después? Hoy en día, el enoquiano sigue siendo estudiado por lingüistas, historiadores y entusiastas del ocultismo. Para algunos es solo una curiosidad histórica, un ejemplo más de cómo la mente humana puede crear sistemas complejos. Pero para otros, es algo que no debería tomarse a la ligera. Porque si existe la posibilidad, aunque sea mínima, de que este lenguaje no tenga un origen humano, entonces cada vez que alguien lo pronuncia, podría estar haciendo algo más que hablar. Podría estar enviando un mensaje, y si ese mensaje llega a algún lugar, la pregunta ya no es si el lenguaje es real o no. La verdadera pregunta es, ¿quién está escuchando?